Bienvenidos a este estudio bíblico. Mi nombre es Luis López y me acompaña mi esposa Sandy. Estamos bendecidos de compartir con ustedes. El día de hoy nos corresponde el estudio de Tito, capítulo 1. Recuerden que en la descripción encontrarán la guía del estudio si quieren verla de manera paralela o si quieren estudiarla cuando terminemos de estudiarla juntos. Sandy, hoy nos toca una carta que es muy especial, es otra de las cartas que Pablo envió a una persona específica. Las primeras fueron a Timoteo y luego a Tito. Y encuentro, Sandy, que pues Tito tiene una característica, que Tito era de origen griego. Lucas no lo registró en el libro de Hechos, sin embargo, según todos los estudios, creen que Tito vino a los caminos del Señor, al conocimiento de Cristo, a través del ministerio de Pablo en el libro de Hechos. Me llama la atención cómo describe Pablo a Tito. Le dice, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando escribió a Timoteo? También le llamó mi hijo en la fe. Entonces, encuentro, Sandy, un punto muy fuerte antes de comenzar, y es que tenemos tanto en Timoteo como en Pablo dos ministros jóvenes entrenados por Pablo, por un anciano. Y veo una característica de dos vías que quiero hacer énfasis, porque creo que para que nuestro trabajo trascienda generaciones, es importante siempre poner atención a la conexión que debe existir entre los adultos y los jóvenes. Por naturaleza o quizás por el sistema del mundo, la tendencia es a repeler. Que los jóvenes no quieren oír a los adultos porque ya tal vez están pasados de moda o no entienden nuestras tecnologías. Y los adultos quizás por temor o precisamente por no conocer las tecnologías, no buscan acercarse a los jóvenes. Vemos en este modelo bíblico la necesidad de que en los adultos haya la intencionalidad de conectar con la gente joven, la intencionalidad de impartir conocimiento, de enseñar cómo se hacen las cosas, y al mismo tiempo el corazón abierto de la gente joven para recibir. Este pensamiento lo escuché y me parece muy relevante para este momento. Los jóvenes tienen conocimiento de todas las tecnologías del día de hoy, pero no tienen el conocimiento de la vida. Es ahí donde es necesario escuchar a los adultos. Y los adultos tienen que abrir su corazón, llenarse de paciencia y tolerancia para impartir a la gente joven, porque ellos son los que van a continuar nuestro legado. Regresemos a Tito entonces. Se dice que entre el primer encarcelamiento de Pablo y el segundo fue cuando viajó con Tito a la isla de Creta. Entonces, si recordamos un poquito en primera y segunda de Timoteo, Pablo asignó a Timoteo a Éfeso y lo dejó ahí. Era como el formato que él utilizaba. Llevaba a alguien joven, a un ministro joven, lo estableció en Éfeso, lo ayudó, instauraron ancianos y ya dejó a Timoteo liderar y pastorear a las iglesias en Éfeso. Después del primer encarcelamiento, entonces tomó a Tito y fueron a Creta. La Biblia no nos cuenta cuánto tiempo estuvo Pablo en Creta, Sandy, pero si nosotros vamos a Hechos 14:23, registra que el proceso que Pablo utilizaba era que Pablo y Bernabé oraban y ungían, seleccionaban de una vez ancianos antes de seguir a abrir otra iglesia. No sabemos las razones por las cuales Pablo no pudo terminar este proceso en Creta, pero entonces escribió la carta para recordarle a Tito cuál era la misión con la cual él lo había dejado en Creta. Y quiero pausar un momento y solo hacer un énfasis. Creta es una isla en el mero Mediterráneo. Yo me imagino, no la he visitado, pero las islas que hemos visitado son un paraíso. Y yo creo que algo tienen los cuerpos de agua, Sandy. Yo no sé qué tienen los cuerpos de agua que producen relajamiento. Desde una piscina, un río, no se diga una playa. Entonces, la isla de Creta, desde los mapas bíblicos y las ilustraciones bíblicas hasta Google que vemos ahora y vamos a ver a Creta, es un paraíso, es un sitio maravilloso. Entonces, en medio del relajamiento, creo que toda isla combina dos características, Sandy. Número uno, en una isla uno va a relajarse, uno duerme bien y uno come bien. Son dos características que yo creo que se encuentran en cualquier isla.
y que es una ventaja, es un beneficio. Creo que todos quisiéramos vivir en una isla después de visitar una, pero también tiene sus contras que vamos a ver más adelante. De manera que Pablo envía esta carta a Tito porque estaba enfrentando diferentes desafíos culturales, estaba enfrentando primeramente, así como Timoteo en Éfeso, líderes falsos, también líderes que querían propagar el conocimiento de Cristo, pero también la necesidad de seguir practicando la Torá, la ley, para poder alcanzar salvación. Y por último, la gente quizás de la isla, ¿verdad?, que abrazaba la gracia y quería vivir en libertinaje y acomodar los lineamientos espirituales a su manera de vivir. Todo esto resume entonces el cuadro por el cual Pablo le escribe esta carta a Tito, y aquí es como llegamos a Tito capítulo 1. Wow. Bueno, vamos a dar inicio a un capítulo que, si bien no es tan largo, realmente tiene muchísimo contenido. Por eso vamos a prestar atención, porque hay verdades muy profundas escondidas en este capítulo. Así que los primeros 4 versículos son un saludo, pero no son un saludo cualquiera, son un saludo muy revelador de Pablo hacia Tito, hacia la iglesia. Y quisiera leerlo para que estudiemos a profundidad qué fueron esas cosas específicas que Pablo quiso dejar en el corazón de Tito. Vamos a leer, dice: yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios, nuestro Salvador, que se me ha confiado esta tarea para Él. Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te den gracia y paz. Wow, este es un saludo que nos revela una verdad principal que creo que no solo Pablo se la está hablando a Tito, sino el Señor nos la habla a través de su palabra a todos aquellos que estamos en liderazgo y que conocemos que fuimos llamados por Dios. Y fuimos llamados a proclamar la verdad. Ese fue el centro de todo este capítulo. Es una urgencia que Pablo tenía de sembrar en el corazón de Tito esa firmeza en saber que su misión principal era predicar la palabra. Y vamos a entrar a estudiar algunas de esas frases que están en esta primera sección. La primera de ellas es que Pablo se autonombra a él mismo: yo soy esclavo, yo soy siervo del Dios y apóstol de Jesucristo. Él mismo se llama a sí mismo siervo. Se llama siervo y esclavo. ¿Qué es lo que esto significa? Miren, lo que esto significa es uno que está dedicado a obedecer a Dios. Uno que ha decidido dedicarse por completo a obedecer a Dios. Pablo estaba afirmando de sí mismo este nombre. Él se estaba llamando a sí mismo una persona dedicada a obedecer a Dios. Esto pues nos lleva a mirarlo hacia nosotros mismos, ¿no? Pues ¿cómo podríamos nosotros describirnos a nosotros mismos? ¿Qué podríamos decir de nosotros respecto a nuestra posición frente a Dios? Podríamos hablar con la misma firmeza y profundidad que Pablo se definió a sí mismo diciendo: yo he decidido ser una persona que le sirve a Dios en obediencia por el resto de la vida. ¿O cómo sería la manera como nosotros nos describiríamos a nosotros mismos? ¿A qué cosa le ofrecemos nuestra devoción? Porque Pablo le muestra con claridad a Tito que su devoción estaba totalmente entregada a predicar el mensaje, a servirle a Dios y a cumplir la misión para la cual Él lo había llamado. ¿A qué cosa nosotros le damos nuestra devoción? Porque aunque Pablo no fue uno de los 12 escogidos que caminaron con Jesús, Pablo decidió responder al llamado y él se posicionó: yo soy apóstol de Cristo. Fue llamado a predicar a los gentiles. Él tomó en serio la misión para la cual él había sido investido. La segunda frase que está en esta sección dice: para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Y me encanta la manera como la palabra es tan clara y tan directa. Y esto no solamente se lo está diciendo Dios a través de Pablo a Tito, sino Dios nos lo dice a nosotros. Nuestra misión
de todos los que fuimos llamados por Dios y que ya tenemos la luz de Cristo en nuestro corazón, es enseñar la verdad a otras personas, de tal manera que les enseña a esas personas a vivir de la manera que le agrada a Dios. Esto implica cambios. Si nosotros estamos llevando la palabra completa, cambios suceden en el corazón de las personas. Hay cosas que solamente la palabra de Dios viene, confronta nuestro corazón, lo saca a la luz y entonces nosotros trabajamos por un cambio. Esto es bien importante porque tenemos una verdad que transforma. Creo que eso se trata el Evangelio y el cristianismo, que fuimos sacados de una vieja manera de vivir y que recibimos el sacrificio de Cristo, que nos llena de una gracia que nos capacita para vivir un estilo de vida diferente, para cumplir aquellas cosas que a Dios le agrada. La tercera frase es que es un mandato de Dios nuestro Salvador que me ha confiado esta tarea. Pablo reconocía que la misión que él tenía no había sido algo que a él se le había ocurrido, sino Dios lo había llamado a él. Dios le había confiado una tarea. Pablo asumió ser una persona confiable, recibió el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era claro, había sido enviado un Salvador que había muerto en una cruz, que había derramado su sangre por nosotros y que ahora él era un mensajero, un proclamador de este Salvador. Que la gente que vivía en Creta era gente que estaba expuesta a mucho pecado, había mucha contaminación, era una isla donde los soldados romanos eran entrenados, por lo tanto habían muchas costumbres paganas, así que la isla requería de un liderazgo sólido, de un liderazgo firme, de un liderazgo claro, que entendiera que aunque podía hablar de muchas cosas, el centro del mensaje era presentar un Salvador. La gente, tanto en Creta como el día de hoy, necesitan oír de un Salvador. De la misma manera, las personas tienen una necesidad interna, no solamente de suplir todas aquellas cosas que necesitan, sino de escuchar que hay un Salvador que puede cambiar sus vidas. Esta es una tercera frase y la última, que es la fe que compartimos. Esta frase la está diciendo Pablo reconociendo que había algo en común entre él y Tito. Él no le estaba delegando algo a alguien que no tenía algo en común. Ellos compartían una misma fe, una fe común, un Salvador común, una salvación común. Ellos sabían que corrían tras la misma misión. Por eso lo traen claro, lo deja escrito, Tito es mi hijo, el que heredó mi fe, aquel en quien yo sembré una verdad y es la verdad de la salvación. Y Pablo se ve en la necesidad de tomar como una prioridad venir con Tito y capacitarlo para enfrentar la realidad de la isla donde estaba. Tito tenía que hacerle frente a mucha contaminación, a mucha división, a mucha mentira que había alrededor de él, pero Pablo viene, le capacita y le dice, tu centro es hablar la verdad, asumir toda la misión que Dios te ha dado y entender que tienes el secreto en tu corazón y llevarlo a la gente para un cambio de vida. Termina Pablo simplemente diciendo, la prioridad de nuestra vida es predicar el Evangelio, llevar la verdad de salvación a los corazones. Esos son los primeros 4 versículos, que es un saludo, pero realmente es una tremenda revelación de Pablo para la iglesia. Sandy, oyéndote hablar, escucho que resulta que Pablo, la carga en el corazón de Pablo es por lo que se proclama, por lo que se enseña en la isla de Creta. Si nosotros vamos a Hechos 2:11, si recuerdan cuando vino la llenura del Espíritu Santo en el aposento alto y cayó el derramamiento y todos empezaron a hablar en otras lenguas, la Biblia dice que toda la gente de Jerusalén llegó a ver qué estaba pasando, ¿sí? En palabras educadas dice que llegaron a chismosear, llegaron a ver qué fue ese ruido y cómo era posible que todos hablaban diferentes idiomas. Hechos 2:11 dice que ahí habían cretenses, había gente de Creta, de la isla de Creta, que fue testiga del derramamiento del Espíritu Santo y cuando Pablo predicó, se convirtieron. Entonces se cree que cuando ellos volvieron a Creta, fueron ellos los que trajeron el Evangelio a la isla. De manera que cuando llegó Pablo con Tito ya había presencia del cristianismo en la isla de Creta. Sin embargo, en el versículo 5, Sandy, Pablo le dice a Tito, Tito, recuérdate, te dejé en la isla para que tú señales a ancianos para poder completar el trabajo que empezamos. Es decir, una iglesia no estaba terminada hasta que hubiera
señalado y asignado un equipo de ancianos. Y creo que esto es una fuerte necesidad. Toda iglesia saludable debe tener el fundamento de un liderazgo fuerte, un liderazgo de ancianos, personas con conocimiento de la vida, personas con conocimiento de la doctrina de la palabra, personas con conocimiento del trato, de relaciones, de comunicación y de principios básicos de liderazgo. Sin ese establecimiento de adultos saludables, es muy difícil que la iglesia pueda crecer saludable y pueda multiplicarse. Recuerdo, Sandy, que mi abuelo era parte de los ancianos de la iglesia y recuerdo mucho que habían ciertas decisiones que no se tomaban si él no estaba sentado en esa mesa con el cuerpo de ancianos. Muy importante. Entonces, a este estudio nosotros escogimos titularlo Las características de todo creyente. Porque aunque está señalado directamente a los ancianos y a los líderes, realmente son características que deberíamos exhibir todos nosotros. Y antes de mencionar esas características, Andy, en 1 Timoteo capítulo 3, Pablo utiliza 7 versículos para darle a Timoteo 14 características que debería tener un líder en la iglesia. Cuando tengan tiempo, anótenlo, 1 Timoteo 3 del 1 al 7, menciona esas 14 características. Me llama la atención que a Tito le da las mismas características, pero aumenta 2. Quiere decir que los cretenses necesitaban un poquito más, pero lo que queremos mostrarlo el día de hoy es cómo esas características deberíamos nosotros revisarlas en nuestra vida. ¿Qué tanto las estamos exhibiendo nosotros? Nuestra mayor predicación es aquella que hacemos silenciosamente con nuestro estilo de vida. Entonces no vamos a poder ir a analizar cada una de las 16 porque no nos alcanzaría el tiempo, pero quiero ponerte el desafío que en tu tiempo personal vayas y revises. Tito capítulo 1 del versículo 5 al 9 presenta 16 características súper importantes para todo líder y todo cristiano. Antes de que sigas, creo que es muy importante 2 cositas que estás mencionando ahí. Una, los ancianos. Yo quería solo hacer esa claridad de que anciano no es solamente aquel que ya por los años de la vida ha recibido ese título, porque realmente cuando la Biblia habla de ancianos es la sabiduría. Y yo no dudo que si una generación de jóvenes se levanta dispuesta a caminar obedeciendo a Dios, se pueda levantar realmente con tanta sabiduría que pueda ser también llamada anciano de la iglesia, porque eso es lo que realmente les hacía merecedores del título, que tenían un gran depósito de sabiduría de Dios en ellos. Entonces creo que todos tenemos esa responsabilidad de correr y llenarnos tanto de la sabiduría de Dios que podamos ser esos pilares sólidos que sostienen las congregaciones. Creo que eso me parece pues muy importante. Aparte de todo, pues el Señor trabaja integralmente con la iglesia y espera que hagamos un trabajo juntos, que estemos dispuestos tanto el anciano a entregar su sabiduría como el joven a recibirla. Y es que yo creo que esa es la clave de toda obra que emprendemos para que sea transgeneracional, que trascienda las generaciones, debe de incluir el liderazgo joven y el liderazgo de adulto. Y me gusta lo que dijiste, porque hay algunos ancianos que no son ancianos por el conocimiento y la investidura de Dios, no tanto por la edad, pero ya tienen esa investidura en su vida. Entonces, voy a mencionar brevemente solo algunas características que si nosotros los cristianos lográramos demostrar en nuestra vida, la gente que está a nuestro alrededor sería testigo. Y 1 Timoteo 3 termina con esta característica. Le dice: Timoteo, los líderes deben tener un estilo de vida que hasta le dé buen testimonio, debe tener un buen nombre con toda la gente que no pertenece a la iglesia. Quiere decir que tenemos que tener un estilo de vida que la gente que no viene a la iglesia dice: esa persona en verdad ama a Dios. La primera característica, entonces, le dice: el anciano debe llevar una vida intachable. Desde ahí empieza la barra alta. Tiene que serle fiel a su esposa. A Timoteo le dice que un líder debe ser un hombre de una sola mujer. Y resulta que en la cultura greco-romana, aunque no existía la poligamia, los hombres estaban casados, pero se acostumbraba a que tuvieran concubinas, o no era necesariamente mal visto que tuvieran una relación extramatrimonial. Por eso le hace énfasis que por la influencia griega, el líder y todo cristiano debe de ser esposo de una sola mujer. En segundo lugar, sus hijos deben de ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes.
Es bien interesante esta característica porque nosotros como padres cristianos tenemos un trabajo, tenemos una misión. Y es que mientras nuestros hijos estén bajo nuestro cuidado, bajo nuestra cobertura, como normalmente se dice, o bajo el techo de nuestra casa, nosotros tenemos la responsabilidad de guiarles, de enseñarles la verdad y dirigirles. Pero llega un punto, Sandy, donde nosotros, cuando ya ellos empiezan a ejercer su libre albedrío, ahí nosotros como que llegamos a un límite, a una pared. Cuando nuestros hijos empiezan a ejecutar su libre albedrío, nosotros tenemos dos opciones. O, como dice la palabra, estorbarlos para decirles, eso no es correcto, tienes que hacer lo que te hemos enseñado, la verdad. O simplemente no decir nada para evitarse problemas y dejar que ellos hagan lo que quieren. Ese fue el caso de Elí. La Biblia dice en Elí, en 1 Samuel, que Elí tenía conocimiento del estilo de vida de sus hijos, que ya eran adultos. No hizo nada. Pero él no los estorbó para que se detuvieran de esas prácticas. Entonces esa es la diferencia, señores. Cuando tenemos hijos adultos, nosotros podemos hablarles basado en lo que ya les hemos enseñado mientras les educábamos, pero ante su libre albedrío, ellos darán cuentas personalmente delante de Dios. Nuestra fe, aunque tiene un límite, jamás dejaremos de orar y creer por nuestros hijos. Pero creo que esto es bien importante entender. En el liderazgo cristiano, el desafío para todo líder con sus hijos es una prueba muy grande. Así que, ¿qué nos queda a nosotros? Enseñar la verdad siempre y orar por nuestros líderes. Orar por los hijos de nuestros líderes debe ser un punto de oración muy importante. La siguiente característica dice que un líder debe ser buen administrador. Un administrador no es alguien que posee, sino es alguien que administra algo que le ha sido asignado. El administrador busca sacar el mayor provecho y honor a su amo con los bienes que le han sido confiados. El ejemplo por excelencia de esto es José. Si ustedes recuerdan, cuando José llegó a Egipto, Potifar le confió todos sus bienes. La Biblia dice que él era tan buen administrador que hasta en las áreas donde él no estaba prosperaban. No era necesario que él estuviera ahí para que todo saliera bien y mejorara. ¿Qué administrador? Preguntémonos nosotros, porque a veces hay cosas que no pasan si nosotros no estamos ahí. Creo que un buen administrador no es aquel que hace un micromanagement, que administra tantos detalles que las cosas no se mueven si no está él. Sino el buen administrador es aquel que logra sacar beneficios delegando y aún confiando en que las cosas van a salir mejor, aun si él no está allí. Bueno, y luego vemos que luego le fue confiada la riqueza de Egipto completamente a José. Luego dice la palabra, vuelve a insistir, el ministro, el líder debe vivir de una manera intachable. No debe ser arrogante, no debe ser soberbio. Un líder, un cristiano, no debe de liderar buscando hacer lo que él quiere, lo que le gusta o lo que es a su manera. Un líder no debe ser arrogante, debe saber escuchar a su equipo, debe saber escuchar a su congregación, saber escuchar a las necesidades de su congregación y responder a ellas. No liderar ni pastorear en base a sus preferencias o a sus gustos, sino en base al corazón de la iglesia, al corazón de las necesidades de la iglesia. No debe ser iracundo. Efesios capítulo 6 dice, no dejen que la ira los controle. No, Pablo también dijo, enójense, pero no pequen, ¿sí? Es decir, es permitido que nos enojemos, pero no que el enojo nos controle y nos haga perder los estribos y pecar. Entonces, o sea, una constante en tu vida. Que no sea una constante. Y bueno, y hay una cosa que es bien importante. Nosotros tenemos que ser firmes y quizás demostrar ira ante el pecado. Un momentito, el pecado no tiene lugar, somos firmes. Eso fue lo que le faltó a Elí. ¿Sí? No debemos actuar con enojo, con ira, pero debemos de parar con firmeza. Si hemos de permitir la ira es para parar al pecado y no permitir que habite, que sea acomodado en nuestra manera de vivir, en nuestra familia, en nuestro liderazgo. Debe ser detenido. Ahí tenemos que permitir la ira. De resto, aunque hayan situaciones que nos molestan, debemos llevarlas a Cristo y no permitir que termine el día sin resolver cuentas. También dice que no debe emborracharse ni ser violento, no debe ser deshonesto con el dinero. En Timoteo, Pablo también le dice que un líder no debe ser ambicioso.
Y en realidad lo que dice que era que había cierto grupo cretense que iba de puerta en puerta tocando las puertas, compartiendo que sí había que creerse en Cristo, pero había que también practicar la ley. Y después de eso ellos esperaban una ofrenda. Entonces Pablo está diciendo, un líder no enseña por el dinero. Un líder no propaga, menos una enseñanza falsa, pero no hace su trabajo esperando recibir una remuneración financiera. Esa no es la intención correcta de un líder para que ejerza el ministerio. De manera que debe también recibir a los huéspedes en su casa. Debe ser hospitalario, debe ser buen maestro, debe tener un buen testimonio. En realidad termina diciendo, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Estoy leyendo el versículo 9. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. Esta es una doble función que tenía todo líder en la isla de Creta y creo que todo líder cristiano, Sandy. Debe tener la habilidad de poder enseñar la sana doctrina a la iglesia, de manera que ellos puedan vivir exhibiendo a Cristo, pero también debe tener la habilidad de sentarse con los falsos maestros y saber presentar la verdad y decir, eso no es correcto. Lo que dice la palabra es esto. Así que termino, antes de darte el tiempo, pregunto, ¿qué tan fieles somos nosotros a la palabra de manera que podríamos, número uno, identificar cuando hay algo que no está de acuerdo a la palabra? Y número dos, poder sentarnos y debatir, eso no es correcto, porque no lo dice la palabra. Crezcamos de tal manera que nosotros tengamos tal conocimiento para poder defender y enseñar la sana doctrina cuando nosotros escuchemos un mensaje que no es correcto. Qué importante todo esto que estás hablando, porque el único cuerpo sobre la tierra que tiene la misión de proteger la verdad de la Escritura es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Eso no lo va a hacer nadie más en el planeta Tierra, nadie más está interesado en proteger la verdad de la Escritura. Esa es una misión de cada uno de los creyentes. Pero yo no puedo defender algo que no es un rema en mi vida, yo no puedo defender algo que realmente no es una convicción en mi corazón. Por eso la importancia de lo que mencionaste hace un momento, y es que muchas veces conocemos la Escritura, leemos la Escritura y vivimos vidas religiosas en cierta manera porque conocemos la verdad, pero no hay cambios en nuestra vida que reflejen esa verdad. Entonces se convierte realmente en un estilo de vida que no concuerda, que estamos creyendo en teoría una cosa, pero realmente nuestra vida no refleja un cambio. Y es muy difícil traer cambio afuera si adentro de nosotros no sucede un cambio. Entonces es muy importante porque nuestras acciones a veces gritan tan fuerte que nuestras palabras no se escuchan. Más que poder decir las cosas de la Escritura, yo tengo que vivir la Escritura de tal manera que la gente pueda ver que mi convicción es verdadera y que no voy a tambalear enfrente del territorio en donde sea que me encuentre, porque en estos siguientes capítulos lo que hace Pablo es hablar del territorio de Creta, definir cómo eran estas personas, mostrarle un panorama claro a Tito de lo que él estaba enfrentando y lo que tenía que hacer. Entonces no voy a leerlos todos, pero voy a leerles algunas frases que me llaman la atención. El versículo 10 empieza diciendo, hay muchos rebeldes. O sea, Creta estaba lleno de un montón de gente que se la pasaban conversaciones inútiles y engañándose en unos a otros. Esa era la gente que estaba ahí. Más adelantito dice, hay que callarlos porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad. Y luego termina diciendo, todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Es tremenda la manera como Pablo está describiendo ahí. Y si detallamos, lo primero que Pablo hace es decir cómo eran estas personas. Eran rebeldes, era gente que no estaba dispuesta a seguir la autoridad, que no estaban dispuestos a sujetarse a una verdad como tal, sino que querían todo el tiempo tal vez estar cambiando esta verdad, diciendo sus propias teorías y hablando banalidades y cosas que simplemente traían confusión. Y luego pues los define de una manera muy carnal. Dice, ellos son unos glotones
trabajadores perezosos, o sea, gente que se la pasa comiendo y no quieren hacer nada. Son mentirosos, son animales crueles, o sea, había un grado de violencia dentro de esta cultura, así que no era una cultura fácil. Y creo que si miramos a nuestro alrededor o todo el planeta Tierra en sí, podemos mirar que muchas cosas a veces el enemigo ha logrado hacer que gobiernen de esta manera, y donde podemos ver también que se mueven lugares con mucha violencia, gente muy apática a la verdad, muchas falsas doctrinas que se levantan en cada lugar, muchas mentiras que vienen a dañar el evangelio, pero nosotros somos los llamados a hacer un cambio en esta realidad. Luego Pablo pues muestra qué es lo que esta gente hacía, qué es lo que pasa cuando hay rebeldes, cuando hay gente que conversa cosas inútiles o está siempre buscando engañar a otros, que causaba confusión en familias completas. Y en aquel tiempo pues la iglesia se reunía en casas. Por eso si una mentira o un error doctrinal venía dentro de esos grupos, era fácil engañar a toda la familia porque todos estaban ahí. He ahí la urgencia de lo siguiente que Pablo le dice a Tito, y es: ¿qué tienes tú que hacer? Tú tienes que detener esto, tú tienes que controlarlo, no puedes permitir que esto siga avanzando. Generalmente hay una expresión que decimos: no podemos quedarnos de brazos cruzados. O sea, no podemos solo mirar y decir: ay, sí, se está distorsionando, están mintiendo, están engañando. Pablo le dice: tú tienes que tomar acción y pararte más firme con la sana enseñanza que está en tu corazón y llevar esa verdad a los corazones de toda esta gente. Y es la misma misión que tenemos nosotros hoy. Creo que todo el tiempo se levantan falsas doctrinas. En cada lugar donde hay sembrada palabra, el enemigo se va a encargar de venir a distorsionar la verdad y a traer nuevas maneras de pensar las cosas que se alejan totalmente del corazón de Dios. Así que, ¿qué es lo que en el fondo el Señor nos está diciendo a todos? Tenemos la misión de no quedarnos con los brazos cruzados. No solamente como cuerpo de Cristo podemos decir: ay, sí, están diciendo esto, están diciendo aquello, y no hacer nada. Nuestra primera misión es comprometernos con la verdad que predicamos, decidir profundizar en ella de tal manera que la verdad fluya en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir, en nuestras palabras, y que haya una autoridad sobre nosotros que nos permita llevar a la gente a un cambio. Poder enfrentar estas realidades va a permitir que protejamos realmente a gente alrededor nuestro. Si tenemos grupos en casa, es muy importante que nosotros cuidemos la verdad que predicamos en cada casa, lo que estamos enseñando, la claridad que tenemos de la Escritura, para evitar caer en el error y guardar con mucho cuidado qué personas permitimos que hablen dentro de nuestra casa y den enseñanzas, que estemos totalmente seguros que estamos siendo fieles a la verdad. Realmente el éxito de lo que Dios nos llamó a hacer es la fidelidad. Fieles a Él, fieles a su sacrificio, fieles a su palabra, fieles a la verdad. Yo creo, Sandy, que como bien dijiste, el capítulo es corto, pero la verdad cada versículo tiene tanta esencia que vale la pena que tomes tiempo para estudiar y extraer la esencia de cada versículo. El versículo 15 menciona, es muy profundo para tomar tiempo para estudiar, pero solo quiero pensar un momento. Imagínate qué distracciones tenían los cretenses. Sí, o sea, ellos vivían... yo me imagino un grupo con vida en Creta, con vista al mar y una tabla de quesos y mariscos, o sea, se comía bien, se hablaba bien, pero el riesgo que tenía era de aprobar muchas prácticas que no eran de acuerdo a la palabra. De manera que Pablo le dice: cuando hay pensamiento libertino que no se apega a la palabra, termina el versículo 16, dice: tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Es muy fuerte como Pablo le escribe a Tito. Y si ustedes leen aún en el capítulo 3, le da instrucciones claras cómo tratar a la gente que no quiere hacer caso a un líder espiritual. Es bastante fuerte, pero quiero dejarte esto en tu corazón. No pensemos esto en nadie más, pensemos esto hacia mí. Pensémoslo de manera individual. ¿De qué manera nuestro estilo de vida afirma o niega el señorío de Cristo en nosotros? ¿De qué manera, si nosotros pudiéramos tomar estas 16 características? A mí me gusta de vez en cuando repetir las 14 de Primera de Timoteo. Voy a tener que agregar las 2 de aquí, pero realmente es un desafío, señoras y señores, el mantener un buen nombre en casa, un buen nombre en el liderazgo,
un buen nombre en el trabajo. Eso no es algo que se logra y se alcanza una sola vez. Es un trabajo diario, es un trabajo constante, es un trabajo que tenemos que construir y cultivar. Quiero animarte a que busques revisar estas características y preguntar de qué manera la gente ve estas características en mí. Es difícil poder decir quién es salvo y quién no. Pero con nuestra manera de vivir, por supuesto, si yo he aceptado a Cristo, pero hay mucha gente que acepta a Cristo y sigue viviendo la vida como quiere. No hay un señorío. Por eso la pregunta es, ¿cuáles de estas características demuestran que Cristo tiene un señorío en mi vida? Y para terminar, quiero hacerte esta pregunta. Si tú eres joven y estás oyendo esto, ¿cuáles son los Pablos en tu vida? ¿Cuáles son esos adultos que tú les has dado permiso para que te hablen? ¿Cuáles son esos adultos que tú has abierto su corazón para aprender de ellos de manera que tu vida pueda ser más exitosa, añadir a tu conocimiento de las tecnologías, más la sabiduría de esos adultos? ¿Quiénes son? Y si tú eres adulto, quiero preguntarte, ¿quiénes son tus titos? ¿Quiénes son jóvenes que tú estás buscando alcanzar e invertir? Invertir conocimientos de la palabra, invertir conocimientos técnicos y invertir las riquezas que la vida te ha permitido, que el Señor te ha dado. Qué rica sería nuestra iglesia, qué ricos seríamos si nosotros buscamos sembrar y cultivar los adultos en los jóvenes y los jóvenes recibir de los adultos. Quiero terminar haciendo una oración. Padre, en este día te damos gracias por tu palabra, porque tenemos el privilegio de tener la palabra escrita aún en nuestros dispositivos. Permítenos vivir de tal manera, Señor, que la gente a nuestro alrededor reconozca tu señorío en nuestras vidas. Pedimos por aquellas áreas en que necesitamos trabajar. Danos el dominio propio, la fortaleza de tu Espíritu Santo para alcanzarlas. Y aquellas que ya hemos alcanzado, ayúdanos a mantenernos. Oramos que tú nos permitas para alcanzar con nuestra manera de vivir a los que nos rodean que aún no conocen tus caminos. Danos la habilidad de sembrar en otros, de recibir de otros. Te damos gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, el tiempo se nos ha ido. Queremos darles muchas gracias por habernos acompañado. Comparte este estudio, lee la guía, profundiza más en la palabra, que es una riqueza que tenemos a nuestra disposición. Que Dios les bendiga y los esperamos la próxima semana en un nuevo estudio bíblico. Bendiciones.